Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Agradecer la gestión e invitación de parte de la Jefatura del Área de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, quien me ha permitido el agradable deber de estar acá y de saludarlos para compartir un poco sobre un tema que he tenido la oportunidad de investigar y sobre el cual muy seguramente algunos estarán de acuerdo, otros no tanto. Sin embargo, considero que es viable y menester ponerlo a consideración de ustedes, porque pues si queda en los libros o simplemente queda por allá guardado o archivado en una revista, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, acá estamos y lo hermoso de espacios como este es que nos permiten hablar de todo, ¿sí? Un congreso de esta naturaleza nos permite hablar de muchas cosas y he querido salir un poco del molde, la verdad. Valoro y respeto mucho el ejercicio profesional de quienes me han antecedido en el uso de la palabra durante estos días en su análisis de figuras jurídicas propias del derecho laboral y de la seguridad social. Sin embargo, mi preocupación realmente en la investigación que voy a plantear ha sido otra, más en el sentido de discutir el porqué de las formas jurídicas, más allá de lo que nos dicen. Es decir, he querido poner a discusión de ustedes lo que está detrás del derecho laboral, lo que está detrás de las normas jurídicas, y entender, en mi opinión, que las normas jurídicas y puntualmente aquellas del derecho laboral tienen una relación íntima y una relación directa con el sistema económico y más precisamente con la globalización neoliberal. Es decir, lo que quiero plantear acá es que las normas jurídicas del derecho laboral que voy a citar acá y de la seguridad social son una expresión y un condicionamiento de la globalización neoliberal. Quisiera empezar esta disertación hablando de un profesor antisistema que ustedes han escuchado muy seguramente, que es el profesor Noam Chomsky, que en su célebre obra El miedo a la democracia nos indica que a partir de la década de los 90 y después del desplome de la Unión Soviética, pareciera que en el mundo se ha posicionado una especie de discurso unilateral, homogenizador acerca de la visión principalmente económica del mundo. Es decir, pareciera que estamos en un nuevo orden global donde simplemente se ha establecido una visión del mundo que no admite otras perspectivas, otras opiniones, y esa visión es precisamente la visión de la globalización neoliberal. A todas estas, que es la globalización neoliberal, aquí me permito citar al profesor Pablo Guadarrama, que nos indica que la globalización neoliberal no es otra cosa que la mundialización del capitalismo, que no es otra cosa que el establecimiento de las reglas del capitalismo en todos los lugares del planeta, proceso sucedido a partir después del desplome de la Unión Soviética, como ya indiqué, y a partir de un proceso de posicionamiento de los Estados Unidos como superpotencia global. Entonces pareciera que no hay otro mundo ni otras discusiones posibles más allá de las que plantea el capitalismo y sus reglas. Y por supuesto esas reglas y el capitalismo han tenido una expresión en el mundo de lo jurídico y más concretamente en el mundo del derecho laboral y de la seguridad social. Pareciera que estuviésemos encaminados a que en temas de seguridad social y en temas pensionales el único discurso admisible es el de los fondos privados, el único discurso admisible es el del ahorro individual, donde precisamente presenciamos un desmantelamiento y un marchitamiento progresivo de los regímenes pensionales auspiciados y amparados por el Estado. Más concretamente hablo en Colombia del régimen de prima media, ¿sí? Entonces, he querido precisamente plantear, aparte de la tesis inicial en la cual expliqué que muchos de los contenidos jurídicos, muchas de las normas del derecho laboral parecen estar precedidas, condicionadas por la globalización neoliberal. Una de esas normas que a mí personalmente más me preocupan, y el profesor Alberto Torres, que está acá en este auditorio, no me dejará mentir desde que nos conocemos en el pregrado, una de esas normas que me preocupa realmente es la sostenibilidad financiera del sistema pensionario. Es que a mí que realmente me preocupa que la sostenibilidad financiera del sistema pensional
se nos aparenta en el mundo jurídico, sobre todo el de la seguridad social, como un dogma. Y se nos aparenta como la justificación perfecta para todo. Si hay que aumentar los términos de cotización y si hay que aumentar la edad de pensión en el régimen de prima media con prestación definida, eso es por sostenibilidad fiscal y para ello. Entonces acá estamos viviendo algo de lo que nos decía Noam Chomsky. Es decir, hay temas que el mismo sistema pareciera que simplemente dice que son de ese orden, que no admiten discusión y ya. ¿Sí? Entonces, para explicarme mejor, ¿a qué hacemos referencia con la sostenibilidad financiera? La sostenibilidad financiera es un principio de naturaleza económica que se establece con el Acto Legislativo Segundo del 2005, que palabras más, palabras menos nos establece que el pago, el reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales deberá condicionarse a los recursos y a la disponibilidad presupuestal que se tenga para asumir el reconocimiento de esas prestaciones pensionales. Muy en la línea y muy en la obediencia de la regla fiscal y de la sostenibilidad fiscal que, digamos, se reforzó a partir del Acto Legislativo 03 del 2011, pero que en últimas son medidas que, en lo sostenido por el maestro Rodolfo Arango Rivadeneira, se establece que son medidas que nos orientan hacia la sustitución del Estado social de derecho por el Estado fiscal. Es decir, que hay derechos que penden directamente de la disponibilidad presupuestal, y eso está absolutamente claro, pero lo más preocupante es la limitación y el recorte de derechos dependiendo del presupuesto. Entonces acá se valida precisamente esa tesis inicial que hemos venido planteando, donde realmente lo económico pareciera tener una incidencia directa en la materialización de las formas jurídicas y de las normas, más concretamente del derecho laboral y de la seguridad social. Realmente yo quisiera también dejar a discusión de ustedes la siguiente tesis, y es lo siguiente, y es que todo esto que hemos venido hablando del surgimiento de figuras como la sostenibilidad financiera del sistema pensional, que es una figura económica que restringe el reconocimiento de derechos prestacionales como lo son las pensiones de vejez, por ejemplo, ¿sí? Quiero asociarlo mucho a, digamos, una escuela de pensamiento del derecho que es la escuela positivista. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido en que el positivismo dice que el derecho y las normas jurídicas parecieran como objetos que están aquí, que son objeto de discusión, que son objeto de estudio, que son objeto de análisis, pero que no pueden ser maleadas, que no pueden ser influenciadas por otros fenómenos, ¿sí? La ciencia social, la ciencia política, la economía, etc. Y a mí me preocupa mucho que en lo que se refiere puntualmente a estos temas como la sostenibilidad financiera, ¿sí? Y estas normatividades que corresponden a esa expresión de la globalización neoliberal, pareciera que no hay mayor discusión a profundidad sobre esto, y necesariamente encontramos acá, en este asunto, pues una expresión realmente de eso. Es decir, de que hay unos temas en el derecho y que la norma jurídica pareciera allí como sacra, que no tiene o no admite ninguna incidencia de ningún tipo. Y realmente lo que yo veo y realmente lo que encontramos en los hechos es que esa es una tesis que de alguna forma en los hechos ha sido derrotada. Aquí en este sentido me voy mucho más con las corrientes realistas de pensadores como el profesor finlandés Aulis Arni o el profesor Oliver Wendell Holmes o el mismo profesor Alf Ross, que establece precisamente que en los hechos y en la realidad hay cosas que no corresponden con esas figuras jurídicas, y que cuando esas figuras jurídicas no corresponden con la realidad, lamentablemente como que quedan en desuso, otorgando precisamente un criterio, digamos, otorgando prevalencia al criterio de la eficacia para entender realmente lo que es el derecho. Y realmente la invitación que yo les hago a ustedes con esta disertación, con esta presentación es esa, ¿sí? Es decir, a no quedarnos únicamente en el análisis de las normas jurídicas per se, sino entender que realmente hay dinámicas, hay fenómenos, principalmente económicos, que terminan por condicionar las normas jurídicas, ¿sí?
Normas jurídicas que en este caso estamos hablando propiamente de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Pero no simplemente quedarnos en establecer o en entender qué es la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sino para qué y por qué hablamos de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Claro, por supuesto, el reconocimiento de todo derecho implica una gestión responsable de las finanzas públicas, ¿sí? Pero ahora, y con esto quiero terminar, gestión responsable de las finanzas públicas, ¿para qué? Más concretamente, y en el contexto nuestro, en un contexto de globalización como el nuestro, este criterio de regla fiscal y de sostenibilidad financiera realmente lo que hace es direccionar una gran parte del presupuesto público al cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales adquiridas por el Estado colombiano. Y el cumplimiento de esas obligaciones financieras necesariamente termina por tener un impacto en el reconocimiento y pago de derechos prestacionales como las pensiones. Y no podemos pasar por alto la importancia de ello, porque en últimas, en los hechos nos estamos encontrando precisamente con lo que el profesor Arango nos decía. Estamos dejando las formas jurídicas, el reconocimiento de unos derechos para entregar prevalencia, preeminencia a figuras propiamente de naturaleza fiscal, que en última lo que hacen en los hechos es desconocer y de alguna forma entrar en contradicción precisamente con esos postulados del Estado Social de Derecho, que nos dice que el Estado se constituye para la protección de los derechos de todo tipo, pero nos encontramos con una barrera, con un muro económico que realmente nos deja esa consagración en una letra muerta. Entonces realmente, en estos 2 minutos que me quedan, quiero terminar diciendo esto. Es una invitación precisamente a llevar la discusión de las formas jurídicas del derecho laboral y de la seguridad social más allá del análisis formal y entender las circunstancias económicas, políticas y sociales que terminan por determinar esos contenidos y que terminan por incidir, en mi opinión, negativamente en la materialización de ciertos derechos sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces el profesor Alberto, de pronto el profesor David y algunos compañeros que hemos discutido acerca de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, algunos me dicen, sí, pero es que hay que mirarlo con detalle y mirar de pronto ciertas circunstancias donde realmente sí se justifica de pronto el aumento de la edad de pensión o el aumento de las semanas de cotización. Yo insisto y aprovecho esta palestra para decir lo siguiente: en mi opinión personal, no estoy de acuerdo con el aumento de las semanas de cotización ni de la edad pensional de los trabajadores que durante toda su vida laboral han hecho un esfuerzo para obtener una prestación pensional, ¿sí? Y mucho menos simplemente con ese argumento que se plantea como sin discusión, no, es que es por sostenibilidad financiera, porque es que el Estado necesita esos recursos. Nos encontramos ahorita en Francia con unas grandes manifestaciones en contra de una reforma pensional. Pero esas manifestaciones en contra de esa reforma pensional, ¿saben quiénes las protagonizaron de manera fuerte? Más allá de las personas que tienen una expectativa para pensionarse, quienes se movilizaron en las calles y pusieron en jaque al gobierno de Emmanuel Macron fueron los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque estamos en un escenario en el que se aumenta la edad de pensión y de alguna forma por la fuerza se termina prolongando la vida laboral de una generación que ya va para el descanso. Exactamente. ¿Y dónde están las fuentes y las oportunidades laborales para esas fuerzas emergentes que van a entrar al mercado laboral? Entonces se está exigiendo más trabajo y más cotización y más edad a una población que ya está en disminución de su capacidad laboral y no estamos generando fuentes formales de empleo para que vengan esos nuevos revulsivos de fuerzas laborales a aportar al sistema de seguridad social y bajo la idea de la solidaridad seguir asumiendo el costo de las pensiones de estas personas que ya se encuentran pensionadas. Entonces simplemente termino con esto. Esa es la invitación a discutir un poco más allá, ¿cierto? A entender un poco más allá los antecedentes de ciertas figuras jurídicas y de pronto a entender de manera más integral, más general, este tipo de decisiones de naturaleza económica, de naturaleza financiera, que terminan por lesionar derechos en aras, pues precisamente de generar una discusión más democrática y sobre todo una discusión que rebase lo estrictamente formal para dar un salto en ese sentido,
no solo en el reconocimiento de derechos sociales, sino también un salto cualitativo en lo que se refiere a la discusión del derecho laboral y de la seguridad social. Muchísimas gracias.